Hola, hola a todos. Muy buenas tardes, buenas noches, muy buenos días para quien sean buenos días. Para ti, ¿qué es, Jorge? Siempre también es buenas tardes, ¿no? Que te lo pregunto todos los Sí, sí, miércoles, sí. ¿no? Ahora aquí en México la 1 de la tarde, sí, ya pasamos el meridiano, Ya efectivamente. pasasteis el meridiano, pero os queda todo el día todavía. Muy bien. Así es. Bienvenidos todos y cada uno a esta nueva sesión de leyes. Hubo una vez que celebró mucho algunos de los comentarios que luego tengo en YouTube, me dio como una especie como de ataque de leyes, leyes, leyes. ¿eh? Y bien, bueno, pues la cuestión es ir notando resultados, e ir viendo que uno mejora y que por lo tanto mejoran los resultados, que es lo que que es de lo que se trata, ¿no? De aprender cosas para dejarlas en la teoría. Y entonces estamos hablando de un tema, hace un momento Jorge y yo estábamos en la sala privada todavía, hablando sobre un tema que siempre está por ahí, ¿no? Es decir, que es el tema de todas las demandas del instinto de conservación, ¿no? Entre las cuales, bueno, pues hay el aspecto de los recursos, el aspecto de lo que yo llamo el cazador-recolector, ¿no? Es decir, que sigue habiendo un cazador-recolector dentro de nosotros que quiere sacar adelante su partida de caza, que quiere no tener problemas con los recursos, que no tener problemas con aquello que nos proporciona bueno, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Nuestra manera de ser abundantes, ¿no? Que son los recursos, la caza, la recolección también. ¿Qué te parece este símil, Jorge, del cazador-recolector? Hablando de prosperidad y abundancia. Me parece muy bien, sobre todo, Isa, porque así como tú lo comentas, a mí me sugiere una imagen de alguien que se moviliza, ¿verdad? O sea, de que tiene realmente que hacer algo y entre ese algo que tiene que hacer está una estrategia, tiene que planear, tiene que proyectar, tiene que establecer alguna metodología o alguna estrategia, ya sea bien para cazar o para recolectar y para poder proveerse a sí mismo y proveer a su clan, a su familia de aquello que necesita, ¿no? Entonces, es verdad que aquí el pensamiento positivo va a ayudar mucho, pero el pensamiento bien orientado, por supuesto, ¿no? Bien orientado con una buena estructura y sobre todo con un conducirnos nosotros de una manera inteligente, ¿no? Quizá pudiéramos utilizar la palabra sabia también en el sentido de una persona que se conduce reconociendo la ley, estas leyes que nos rigen y sobre todo que está muy focalizado en los resultados que va obteniendo, que no se maneja con creencias, sino que las pone a prueba y si estas no le funcionan, pues cambia de metodología, cambia de estrategia para poder proveerse. Entonces, yo creo que de las cosas más interesantes que uno pudiera platicar, para mí es esta, ¿no? Es cuáles serían aquellas instrucciones que me van a permitir a mí acceder a la abundancia. Porque mira que el universo es abundante, Isa, ¿eh? O sea, solamente es mirar la cantidad de estrellas que hay. Lo que es la base para poder atacar o diluir, deconstruir, mejor que atacar, porque atacar puede tener un tinte de ira, la creencia en la escasez, que esa también es heredada, la tenemos en el ADN. Los seres humanos han pasado muchos periodos de carencia y de hambruna, que están escritos de alguna manera bueno, pues en nuestra memoria atávica. Luego, además, ya no yéndonos tanto a los orígenes de lo que ha sido la humanidad, sino también a nuestro árbol genealógico, muchos estamos a una o dos generaciones de hambrunas y de guerras. Y que han influenciado en el carácter de cómo se nos ha educado, sobre la ansiedad de no tener recursos, ¿no? Y sobre gente que es muy cercana a nosotros, que han sido nuestros abuelos o a lo mejor incluso nuestros padres, que han vivido guerras y que han vivido hambrunas, ¿no? Y entonces esa ansiedad se hereda y esas son las personas que nos educan para ver cómo nos vamos a llevar con la riqueza, cómo nos vamos a llevar con el dinero, cómo nos vamos a llevar con la
caza, que en esta dimensión es ganar dinero para obtener la comida. Vamos a decir que muchísimas cosas más también, ¿no? Pero esa ansiedad también es heredada y es atávica, ¿no? Entonces, está muy bien desmontar, porque cuando hablan de abundancia, hablan no de tener o de dejar de tener, sino de tener una actitud abundante. Y eso es lo que más me ha gustado, porque nos están contando cosas diferentes, nos están contando sobre que hay que trabajárselo también desde dentro, desmontando las creencias limitantes que nos impiden esa actitud. Y nos dicen cómo. Entonces, a mí es que cuando nos dicen cómo es una maravilla, ¿no? Porque el que te digan que hay que hacerlo, pues sí, tal, ¿sabes? Pues vale, lo hacemos y tal. ¿Y cómo se hace eso? Y tal, ¿no? ¿Cómo se esfuerza uno? ¿Y cómo? ¿No? Y entonces te lo dicen. Y además, las instrucciones que nos van a dar van a ser relativamente sencillas, porque van a tener que ver fundamentalmente con comportamientos, no con tanta filosofía. Es decir, con el comportamiento basado en valores y tal, porque los valores no solamente son filosofías, sino que son cómo se reproduce un comportamiento. La ética está en el comportamiento, los valores están en el comportamiento, que es donde se traducen tus valores, en el comportamiento. Por mucho que uno piense que tenga otros valores, los valores están instalados tuyos en cómo te comportas. Y entonces si hay algunos valores tuyos que teóricamente por tu comportamiento están en contradicción, pues entonces efectivamente se aleja la actitud abundante. Entra uno en ansiedad. No puede uno acceder a estar satisfecho con cómo uno se comporta, que es la actitud abundante, tiene que ver con la actitud abundante. Esto puede ser incómodo si en algún momento y bueno, nos lo van a decir, las cosas no nos están saliendo como a nosotros nos gustaría y no entendemos por qué. Entonces porque pensamos que nos estamos comportando como pensamos. Y no nos damos cuenta de que no nos estamos comportando como pensamos. Y fijaros que parece muy sencillo. Luego cuando uno se pilla con las manos en la masa da mucha vergüenza, pero es una cosa que tiene uno ante sí mismo y ya está. Y lo único que es que uno estaba cometiendo un error, y lo mejor es no seguir cometiendo ese mismo error. Y ya está. Tampoco hace falta fustigarse, ni pasarlo fatal, por pillarse en una incongruencia. Pero insistimos, me ha gustado mucho que se insista que los valores están instalados en cómo nos comportamos. Abrir a mi gato un momentito. Anda, hijo, por Dios. Ay. Decimos que los Efectivamente, valores Isa. están instalados en el comportamiento, ¿no? Mal. La ética está en el comportamiento, es algo que tú repites constantemente, ¿no? Y que a veces cuesta un poco el entenderlo, ¿no? Pero es verdad, ahí está, no está en la filosofía, no está en la cabeza, ¿no? Está en el comportamiento, en los actos. Y dicho esto, también había otro concepto que no va a salir en nuestro PowerPoint y tal, que me parecía muy interesante, que antes estaba también discutiendo contigo, vamos, debatiendo contigo, que tiene que ver con que a lo mejor nuestros valores, o los valores que nosotros estamos llevando a cabo a través del comportamiento, no están actuando como valores, sino como contravalores. Porque un valor es un valor cuando no solamente es un valor para ti, sino también es un valor para el otro con el que uno interacciona. Y a mí esto me ha parecido interesantísimo. Porque, Isa, si me lo permites, claro, ahí me claro. gustaría, me gustaría leer una pequeña descripción que a mí me cimbró profundamente, ¿no? Por lo fuerte que es, ¿no? Y lo poderosa que es con respecto a los valores, ¿no? Aquí dice, un valor es un principio de acción que rige tu conducta y que cuando lo expresas, mejora la realidad. Sí, pero es que sigue la cosa y tal, Sí, sí, ¿sabes? sigue, sí, Eh, sigue, pero yo quería detenerme un momento ahí, Isa, yo quería detenerme un momento ahí porque efectivamente muchas veces nosotros creemos que nuestros valores per se, ¿no? O sea, simplemente porque yo considero que esta actitud o este hecho para mí es valioso o es un valor, se lo puedo imponer a los demás.
Y aquí hace una distinción bien interesante cuando menciona, cuando lo expresas mejora la realidad, quiere decir que es bueno para ti, bueno para el otro y bueno para el entorno. Pero que a lo mejor Entonces, es bueno para el otro, pero el otro no lo acepta. así es. Entonces aquí está el siguiente texto que dice: remarco que para que sea un valor tiene que haber este deseo recíproco, si no su valor desaparece y deja de ser un valor. Es decir, quien lo recibe tiene que valorarlo y tiene que querer recibir el valor que le das. Si no lo quiere, no es valioso para él y por tanto ya no es un valor. En lo que se llama esa interacción, en ese comportamiento, en esa conducta, en esa aproximación, en esa comunicación. Y esto nos va a quitar también un poco de yo tengo razón, o de que yo qué buena soy, o de yo cuántos, ¿sabes? Es decir, que en un momento dado vienen contradictores con respecto a tus valores. Y entonces ahí es muy interesante el ver, ya que uno es quien tiene la información, cómo encontrar un mejor canal de comunicación atendiendo a los valores del otro. Porque los valores luego a partir de un momento dado, y si uno estudia un poco de ética y tal, nosotros en la carrera de psicología fue apasionante el chute de ética que nos dieron y tal con respecto al estudio de la ética, es el ir viendo cómo modulas ese comportamiento para hacerlo afín con el otro. Es una técnica de comunicación muy bonita también y que tiene que ver con en esos momentos dar lo mejor, que es lo que tú estabas diciendo, Jorge, bueno para ti, bueno para mí, bueno para todos, que es lo que decía Stephen Covey, ¿te acuerdas? Así es, así es. En las, ¿cómo era? Las siete, Leyes espirituales del éxito, ¿era? O no, no, eran los 7 hábitos para la gente altamente eficaz. altamente eficiente. Eso es, así es. El gran libro que recomendamos, Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, Stephen Covey. Nunca dejará de estar actualizado. Luego había hasta un manual y estuvimos dando cursos y tal, la época de los 7 hábitos. Era muy bonita, una época muy bonita. Y ese era el 7.º hábito, ¿no? El hacerlo extensible, ¿no? Bueno para mí, bueno para ti, bueno para todos. Sobre todo hablando de las ventas, ¿no? Para poder entrar en una ética del comportamiento a la hora de vender. Y es el estar enamorado de tu producto, y el saber que ese producto no solamente es bueno para ti, el hacer esa interacción, sino que va a ser bueno para el otro, y eso tú tienes una absoluta certeza. Y para podérselo hacer llegar, ahí es donde están los valores y ahí es donde está de lo que vamos a hablar. Pero los tenemos que hacer llegables para el otro, dichos valores, ¿no? Luego, cuando veamos los valores, nos vamos a dar cuenta de que es bastante difícil que alguien pueda rechazar esos valores, pero sí a lo mejor la metodología que tú empleas para comportarte con esos valores. Va a estar muy interesante el librito este y el PowerPoint que nos ha hecho María Egea, que he visto que ha aparecido por ahí. Ahora, María, vamos a poner tu PowerPoint. Espérate, vamos a ver. Yo creo que lo que no venía del PowerPoint ya hemos dicho las dos cosas que habíamos visto, ¿no, Jorge? Correcto, dice así, así Vale, es. muy bien. Ya está. Creo que es esto. Aquí. Aquí está. Vale. Bueno, pues dicho esto, vamos a ponerlo sobre lo que hemos hablado y atención al comportamiento. Y ahí es donde yo digo que es más sencillo, porque si nos complicamos mucho mentalmente para corregir nuestra mente, pues nos vamos a meter en una pensadera. Es bastante ansiógeno y tal, el darle vueltas a cómo uno piensa y cuáles son. Empieza uno a comportarse y uno va a la vez sabiendo cuál es el valor adecuado en el momento, porque uno le está poniendo uno atención a eso. Y cuando uno pone atención al comportamiento, va a haber cosas que entonces van a ser posible para modificar. Por eso la fuerza de la voluntad no sirve si uno no interviene en el patrón conductual. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no sirve solamente la fuerza de la voluntad, sino sirve el haberte metido de lleno, sobre todo de los patrones o de los comportamientos que queramos suprimir, que nunca serán una supresión. Además, lo que será es una sustitución. Acordaros siempre de esto.
No se puede suprimir una conducta si no se sustituye. Y entonces ahí es donde está lo que nosotros vayamos a hacer en esa sustitución. Sobre todo para aproximarnos a estos valores de los que habla estos dos profesores, ¿no? Un valor es un principio de acción que rige tu conducta y cuando lo expresan mejora la realidad. Esto es lo que acabas de decir tú, Jorge, a lo que se añade un poco a lo que hemos hablado sobre atención, sobre todo al comportamiento y atención a que tus valores sean expresados de manera de que sean también los valores de los demás. Aquí, Isa, perdón, si me lo permites, nada Sí, más claro, detener un claro. momento, porque esto contradice completamente el tema del sincericidio, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que el ser honesto, el ser sincero es un valor. Vamos a decir que sí, que en principio tiene esta semilla de valor, ¿de acuerdo? Pero que muchas veces al momento que tú lo expresas estás dañando a la otra persona. Entonces ahí es donde se rompe realmente ese sentido de valía o ese sentido de valor, ¿no? Claro, es que además hay valores que nos han enseñado como valores y no son valores, Jorge. Ajá. Yo he tenido, fíjate como psicóloga, la cantidad de veces que he tenido que pasar sesiones y sesiones hablando sobre este tema, cuando alguien opina que es que una relación sin ser sincero no es una relación. Fíjate, además de con qué contundencia puede uno llegarlo a decir con las tripas, ¿no? Independientemente de luego cuáles vayan a ser los resultados. Ahí es donde perdemos la inteligencia. Ahí es donde las ideas de este tipo nos hacen perder la inteligencia, pues estamos en el psicólogo precisamente hablando de resultados, de desastrosos resultados. Pero sin embargo, ahí está la bandera. Y entonces, efectivamente, aquí, no va, aquí yo creo que este punto que tú has dicho va a venir incluido en lo que vamos a hablar, ¿cierto? Me parece que anda por ahí, ¿no? Entonces, estos 5 valores, y luego también hablan de la gratitud, ¿no? La actitud abundante. Tuvimos además sobre la gratitud de un programa de radio estos días, Cristina Moreno y yo, no es dar las gracias, es tener una actitud agradecida. Es un estado de conciencia. El estado de conciencia es un estado de conciencia la abundancia, es un estado de conciencia la gratitud. Y tanto la abundancia como la gratitud son dos estados de conciencia afines y complementarios. Es decir, se van a llevar muy bien y se pueden ir trabajando para que vayan juntos, porque van juntos. Y además en esta vida es el dar y el recibir, no el que yo opino que no tengo que dar o el que yo opine que no tenga que recibir. Hay una física que se está dando y entonces es muy interesante aprovecharla para, bueno, pues es pasarlo bien, eso para empezar, porque en los pocos momentos o muchos momentos en que hayamos entrado en un estado de gratitud o en un estado eh, bueno, pues de valoración, ¿no? Uno se ha sentido muy bien. Quiere decirse, pues vamos a seguir entrando en este estado, porque la abundancia y la gratitud van de la mano. Y entonces hablan de 5 valores, Jorge. Tenemos la confianza, el compromiso, la lealtad, el servicio y la sabiduría. Y ahora lo vamos a explicar. Así es. A mí me gustaba mucho este libro por eso, porque vamos a empezar a hacer puntos todo el tiempo, ¿no? Y eso le gusta muchísimo al cerebro, y los 5 puntos, y los 7 valores, y los 8 no sé qué, todo esto nos encanta, y además está muy bien porque así aprendemos, y también aprende el niño y la niña, y tal, que también le gustan mucho los esquemas y los dibujitos. Pero vamos a ver cómo se traduce esto en cómo tú eres, porque aquí nadie quiere cambiar a nadie. ¿eh? Lo que es sacar la mejor versión en un momento dado y también por interés, ¿por qué no? Y tal, porque hay una cosa que hablábamos el otro día que es lo del egoísmo positivo. ¿Te acuerdas, Jorge, que dije que lo iba a hacer, lo iba a decir? ¿Mm? Total, Eh, así es. y que además es un poco controvertido porque esto va a romper muchos sistemas de creencias sobre el buen samaritano, el buenismo y un pequeño paradigma que hay y tal sobre el que lo da todo y no recibe nada, ¿no? Que está muy bendecido además en algunas culturas, ¿no? Entre ellas la nuestra. Entre ellas la nuestra. No sé si lo habréis notado. Que es más santo quien sufre y todo este tipo de arquetipos que muchas veces nos impiden entrar en estados de conciencia preciosos, ¿no? Entonces aquí hablan del egoísmo positivo. Y me ha gustado mucho, ¿no? Porque sé que es un tema que es como
no es políticamente correcto. Lo que pasa es que las leyes no son políticamente correctas, ¿no? Entonces hay que empezarse a acostumbrar a hacerle un poco la contra a algunas de las etiquetas que tenemos sobre lo que hay que pensar para ser más bueno y lo que no hay que pensar porque si no uno es malo. Y entonces estas actitudes y estas leyes universales nos van a llevar a desmontar algunas de estas creencias que nos hacen ver que esto pueda no ser cierto, ¿no? El hecho de que entrar en una actitud abundante a través de la confianza requiere como primer punto un egoísmo positivo, el convertirte en el centro de tu vida, en poner atención en ti y en escuchar tus necesidades. Y no estar hipnotizado con lo externo y con lo que le puedan parecer a los demás o con el pensar que estamos en un desbarajuste cuando, por ejemplo, nos podamos encontrar con faltos de confianza, ¿no? Esto va a ser una actitud. Es decir, en la que se toma la decisión de hacerte feliz, es decir, de apostar por ti, y de empezar a reconciliarte un poco contigo, que te empieces a caer mejor a ti mismo. Que empieces a todo lo que muy bien sabemos hacer con los demás, que es ser conmiserativos y poder en un momento dado comprender y tal, porque las personas son como son, pues también ocuparnos de nosotros, aunque nos encontremos con cosas, bueno, pues que nos puedan avergonzar un poco o que nos hagan pasar un mal rato porque de repente nos demos cuenta y antes no nos hayamos dado cuenta, tratando de tratarse muy bien la manera en que uno se dirige a uno mismo y empezar a hacerse ese trabajo. Qué difícil a veces es esto, ¿verdad, Jorge? Sí, total, total. Y fíjate que yo este punto lo asocio, por ejemplo, como cuando inicia uno una relación romántica, ¿no? Cuando está iniciando apenas uno una relación de pareja y estamos súper enamorados, ¿no? Y entonces le decimos a la pareja mirándole a los ojos y te prometo que te voy a hacer feliz y te voy a dar lo mejor de mí. Y estamos en esa actitud de cuidado, en esa actitud de mimo, de estar pendiente de la otra persona, de abrirle la puerta de alguna manera de mirar qué es aquello que le conviene, que le hace sentir bien, ¿no? Entonces, qué difícil, ¿verdad? El poder esa misma actitud, darle la vuelta y ahora girarla hacia nosotros, ¿no? Imagínate que nos Hoy pudiéramos no mirar te así fallaré, por, dice, fíjate qué así bonito. es. Así Te es, cuidaré y levantar te haré feliz. ¿Eh? levantarte por la mañana y decirte lo primero eso en el cuarto de baño, ¿no? Mientras te cepilla los dientes y eso, ¿no? Y mirarte a los ojos y sonreírte y decirte esto, ¿no? Sería increíble, ¿no? Empezar el día de esa manera, ¿no? También, si el símil de pareja no es suficiente, lo podemos ver con un niño, con un nieto muy pequeñito, ¿no? De 2 o 3 años, que lo miras ahí jugando, dando sus primeros pasos y cómo se te desborda el corazón, ¿no? Se te salen los chakras del cuerpo porque lo miras y rebosas de felicidad y dices, yo haré todo lo que sea en mis manos para que tú estés bien. Pues esa actitud es la que de alguna manera deberíamos buscar trasladar hacia nosotros mismos. Menudo reto, por supuesto, ¿no? O sea, no, ya sé yo que no estoy diciendo algo que sea nada sencillo, ¿no? Pero ahí está más o menos para que podamos entender a qué se refieren con colocarte como el centro de tu propia vida. No se trata de que te dejen de interesar las demás personas. No se trata con que tú puedas seguir aportando a tu pareja, a tus hijos, a los demás también lo mejor de ti. Significa que de alguna manera tengas también esa actitud amable hacia ti mismo. Es muy bonito. Me acuerdo que hice un curso de Joy Dispensa cuando leí el libro Deja de ser tú, que me quedé fascinada porque además empezaba a obtener mis primeros resultados, ¿no? Con todas estas cosas, ¿no? Y entonces había un vídeo que luego desapareció porque te lo dejaban nada más que un tiempito para que lo vieras, en el que había una niña y tal que se miraba al espejo y decía, me lo voy a pasar de bien. Y entonces lo ponía él como, pero además es que era la felicidad absoluta, y tal, diciéndoselo a sí misma y tal, ¿no? Qué bien nos lo vamos a pasar hoy, ¿no? Y entonces luego salía yo de dispensa diciendo, le va a ir bien hoy. Y tal, ¿sabes? Era como absolutamente obvio. Va a tener un buen día el día de hoy. Hoy va a tener un buen día, efectivamente. Y entonces, aunque cueste un poco y suene a la americana y uno crea que está haciendo el idiota o que, ¿sabes? Todos estos prejuicios que Sí, tenemos y tal, y que están muchas veces influenciados por el orgullo, por la soberbia, por el resentimiento y por las bajas pasiones, como diría Morán, ¿no?
atraviésalas porque, oye, esto, vamos a ver, ¿quién no merece ser feliz? ¿Quién no merece que le vaya bien? ¿Quién no merece que a uno no le fallen, que a uno le cuiden y que a uno le hagan feliz? Es decir, sí, sobre todo es uno mismo, uno mismo. Eso que nos decía nuestra abuelita o que nos decía nuestro padre y que luego no fue así y tal, y hemos quedado frustrados, ¿no? O que a lo mejor lo soñamos un día o vimos una película y nos identificamos, pues eso es lo que podríamos empezar otra vez a decirnos. Pero además creyéndonoslo, porque Joy Dispensa Eso. decía que no vale, hoy te voy a hacer feliz, hoy ¿sabes? Como una carretilla, porque entonces solamente estaríamos expeliendo una de las energías, que es la eléctrica, y tiene que ser la energía electromagnética, es decir, en que también esté implicado el hecho de que te estés creyendo que es así. Es decir, y que esté involucrado tu mundo emocional, que ese ya no te miente, porque por mucho que quieras estar alegre y que si estás triste, pues se toma un proceso, ¿no? Pero sin embargo, si amaneces neutro y decides la alegría y tal como opción o el buen rollo y tal, porque la alegría puede ser también una emoción que también se puede ir para otro lado, ¿no? Es decir, el mantenerte neutro y prometerte que hoy vas a hacer todo lo posible por ser muy feliz y por tomarte bien las cosas. Entonces se va a tener mejor día. Y si no, lo que podemos hacer es verificarlo. Así es. Y va a tener que ver con uno de los valores para tener una actitud abundante y por tanto dejar de tener problemas económicos. Así es, y sabes qué, Isa, todavía más, si la palabra feliz o felicidad te chirria un poco, nos queda todavía el resto de la frase que perfectamente podríamos decirnos, hoy no te fallaré, te cuidaré, te acompañaré, estaré contigo, ¿no? Voy a estar a tu lado y juntos vamos a lidiar con aquello que se presente, es decir, trasladar estas frases a algo que realmente se asocie con nosotros, no necesariamente tiene que ser la frase como tal cual está escrita aquí, pero que sí tenga esa connotación o ese sentido de alguna manera de volver hacia nosotros mismos y de atendernos y de cuidarnos un poco más, ¿no? Y me gusta mucho que además remarque el hecho de que es una decisión. Como esperemos a que algo nos haga felices y tal, pues la llevamos clara, porque Sí. podemos tener despuntes maníacos, despuntes que le llamamos de entusiasmos o despuntes que de arriba para abajo, pero lo que es la felicidad, que es tener paz interna y estar lleno y rebosante de energía vital, no tanto. Y entonces ahí es donde luego van a ir todos los demás puntos de los valores, ¿no? Es decir, lo primero, el egoísmo positivo, y además toma castaña. Hay que ser valiente para soltarlo así a bocajarro cuando nos han enseñado a lo mejor todo lo contrario. Luego, que la felicidad es una decisión que uno tiene que tomar para serlo, que no va a venir de combo y mucho menos de nadie. Entonces, lo único que podemos hacer a través de este egoísmo positivo es hacer algo inteligente, y es pensar en no fallarnos, en acompañarnos, en cuidarnos y en hacernos felices. Y así pues, se quitan muchas de las dependencias que tenemos, sobre todo que también tienen que ver con sistemas de creencias. El año pasado, ¿te acuerdas, Jorge, que dimos de las 21 creencias? Había uno, encontraré a quien me haga feliz. Sí, 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 total. Y ahí nos Esa pasamos era muy 40 o fuerte, 50 ¿verdad? años. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y además incluso pasan en vena con las películas de Walt Disney y con muchas ilusiones y fantasías, que no digo que ni malas ni buenas, porque al final hemos tenido que lidiar con ellas y han formado parte de todo el bagaje, ¿no? Con lo cual hemos aprendido además que todo lo que ha ocurrido ha sido necesario que ocurriera, ¿eh? Pero efectivamente nos quitamos, ¿no? Uno de los grandes motivos de sufrimiento. El pensar que alguien me hará feliz o me deje de hacer feliz. ¿De acuerdo? Y luego la sabiduría, y es lo que nos está llegando, con lo cual pues también es buena noticia, que es la promesa de usar la sabiduría para expulsar limitaciones mentales que son las que impiden que alcances la felicidad y la confianza en ti. Porque una de las cosas para poder ofrecer el valor de la confianza es confiar en ti, porque no se puede ofrecer lo que no se tiene. Con lo cual aquí hay un bonito trabajo de ser más justo, ¿no? Cuando decías antes pensamiento positivo, a mí ya sabes que me chirría un poco lo del pensamiento positivo para pasar al pensamiento justo.
¿de acuerdo? Y el pensamiento justo le podríamos decir que es positivo, porque tiene más que ver con saber que hay un propósito, con saber que hay un empuje, hay un movimiento, hay algo que viene de atrás, ¿no? Es decir, que efectivamente hay un propósito de amor, como hemos estado estudiando cuando estudiábamos las leyes, ¿no? Pero en este sentido, la confianza que uno tiene en uno mismo, por mucho que tenga uno un gran crítico interno, por mucho que uno tenga un auto boicoteador de sus logros, o por mucho que uno tenga la memoria, pues eso, viciada hacia el lado contrario de los valores de uno, pues habrá que empezar a gestionarlo, porque habrá cosas que habremos hecho muy bien. Habrá otras cosas que hemos hecho bien, habrá cosas que hemos hecho excelentemente bien, y hay otras cosas que habremos hecho regulín, otras cosas que hayamos hecho mal y otras cosas que hayamos hecho muy mal. Y veremos y tal, sabes que siempre hay un balance, una tendencia hacia una media que por lo menos ya le da a uno un baremo hacia dónde puede uno ir hacia lo positivo. ¿Eh? Y no pasa nada estar viendo las cosas que hacemos mal, porque otra de las creencias que tenemos que empezar a desmontar es la de que cuidado con cometer errores. Jorge. Completamente, Isa, completamente. No, no reconocemos el valor profundo del error, ¿no? Este es de alguna manera la herramienta pedagógica que existe en el universo, que es precisamente la ley binaria, ¿no? Que permite el accionar, ¿no? El que cuando tomamos acción, la vida te responde, ¿no? Y a veces nosotros no utilizamos esta gran herramienta que tenemos a nuestra disposición, ¿no? ¿Quieres realmente obtener una respuesta? Pregúntale a la vida y a la vida se le pregunta, pues, actuando, tomando, moviéndote y luego observando un poco el resultado que obtienes con ese movimiento, ¿no? A eso se refiere un poco también este punto, Isabel, cuando dice que utilices el conocimiento a tu favor, ¿no? O sea, que realmente cuando estemos atravesando una situación problemática, una situación compleja, complicada, que no entendamos, como tú bien lo decías, por lo menos mantener en barbecho la idea que detrás de todo esto puede haber una voluntad superior mucho más profunda, que a lo mejor no alcanzamos nosotros a prever, pero que muy probablemente está jugando a nuestro favor. Entonces, lo interesante o lo inteligente sería tratar de entender o de encajar esto de alguna manera para poder extraer una experiencia, un aprendizaje o algo que podamos utilizar más adelante en nuestra vida, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo inteligente? Esa es una buena pregunta que además activa el neocórtex, activa la parte inteligente, está haciendo un llamado no defensivo, no pasional, no reactivo. Es decir, ¿qué es lo inteligente cuando uno encuentra pues, un problema, ¿no? Cuando uno está pues, con el problema justamente sobre la confianza, que es el valor que estamos en estos momentos tratando bueno, pues, de estudiar, ¿no? Para ver cómo se manifiesta. Y va muy bien, aunque da mucha rabia al principio, ¿no? Y cuando uno está frustrado, ¿no? Es que tengo que aprender. Ahí siempre vamos a acertar. Y fijaros que además he utilizado la palabra siempre, que la estoy eliminando de mi vocabulario todo lo que puedo, porque ahí estamos atinando. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Nadie va en contra nuestra. Que la vida vaya en contra nuestra tiene que ver con la vanagloria. ¿Por qué la vida se va a molestar en ir en contra tuya? ¿Quién eres tú para que la vida vaya en tu contra? Tú contra. Entonces, ahí podemos bajar un poquito el pensar, ¿no? Porque eso también puede ser una excusa del ego para bloquear. Y entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Al momento en que de repente el ego quiera bloquear, ¿no? Es decir, bajo secuestro emocional. Pero no tarda tanto en hacer la ferencia desde la amígdala hasta el neocórtex, unos 20 segundos. Y si en esos 20 segundos hemos conseguido preguntar qué es lo que yo tengo que aprender, también, por supuesto, el error de metodología que he cometido, porque esa es justamente no volver a cometer ese error lo que tenemos que aprender. Y la cuestión de los errores es no estar cometiendo siempre los mismos errores.
no cometer errores. Eso, el año pasado estuvimos insistiendo mucho y aún así estamos como intentando no cometer errores como si fuera de vida o muerte. Incluso ponemos excusas y tal, ¿sabes? Yo no fui, yo no fui. Y todo este tipo de cuestiones que es lo que te están diciendo, así es imposible confiar en uno mismo. ¿eh? Entonces la apuesta es voy a confiar en uno mismo, pero quiero saber la verdad sobre mí mismo, sobre cómo me comporto. Y sobre los errores que cometo de metodología para que esté obteniendo resultados con respecto a la confianza que tengo hacia mí mismo, que dejan mucho que desear, porque es que además la gente cuando te ve, de alguna manera sabemos quién confía en sí mismo y quién no. Y esto es muy importante porque esa es la manera de poder conectar y de poder interaccionar y de ponerte en acción, que es lo que decía Jorge, que después de estudiarnos esto, lo que interesante sería hacerlo, ¿no? Entonces, la siguiente fase es despertar la confianza y aquí está un poco lo que decía antes, mostrar tus valores explícitamente. Para aumentar tu confianza en los demás es necesario que muestres tus valores explícitamente. Qué interesante lo que diga para aumentar tu confianza en los demás, ¿no? ¿Eh? Sí, 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 muy interesante, Isa, ¿no? Esto de mostrar tus valores explícitamente, debo decir, ¿no? De yo en primera persona, que esto a mí me ha costado muchísimo trabajo, ¿no? O sea, qué trabajo da a veces y qué pereza también me ha costado, ¿no? Porque bueno, decía uno, bueno, pues ya está, yo me lo hago conmigo mismo y que tengo que andar ahí convenciendo al público, ¿verdad? Pero no, es también un engañarnos, o sea, realmente un valor no tiene ningún sentido, si como ya lo habíamos visto anteriormente no lo expresas tú, no enriqueces al mundo con él, ¿no? Esto es como si fuera un árbol de estos de Navidad, ¿no? En el cual le colocas ahí pues las luces y las esferas y todas estas cuestiones que a final de cuentas son pues para poder enriquecer, para poder aportar algo al mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros nos pongamos a la tarea de poder mostrar esos valores que tenemos internamente, que nos ha costado tanto trabajo desarrollar, es lo que nos va abrir las puertas de la abundancia, ¿no? Hasta que yo no pude comprender realmente eso de una manera vivencial, de una manera real en mi vida, hasta que yo no pude darme cuenta que no se trata de que yo inclusive me sienta muy bien internamente y vibre muy bien internamente, sino que pueda realmente mostrar eso fehacientemente con las personas con quien yo me relaciono. Entonces yo de alguna manera sigo siendo una isla. Sigo siendo yo una esfera que se encuentra completamente aislada del mundo. Y lo que hace que tú accedas a la abundancia es precisamente que interacciones y que en tu interacción enriquezcas también al mundo, aportes algo al mundo. Porque lo que yo sí Se puedo dice, decir es que, lo que yo sí puedo decir es que si tú das uno, recibes 10. ¿no? Pero si no das nada, pues no recibes nada, ¿no? ¿No? Todos los eneatipos y todos los subtipos que estudiamos en el eneagrama tienen su resistencia, algunos por defecto y otros por exceso, con respecto a cómo mostramos valores o los dejamos de demostrar. Efectivamente, el eneatipo 4 y el eneatipo 5 son muy introvertidos y también muy soberbios para darse en un momento dado o para querer formar parte de o para mostrar nada, ¿no? Es decir, ahí es lo que se llamaba, ¿te acuerdas? El lado oscuro del eneagrama, ¿no? Que parece que es lo peor, que luego sabemos que no, porque cada uno tiene su San Benito, como quien dice, ¿no? Tanto por exceso como por defecto, ¿no? Pero es verdad, yo también puedo decirte que a pesar de que soy más extrovertida que tú como eneatipo 4, me ha costado mucho también el insistir en dar valores cuando me he encontrado con contradicciones, contradictores me refiero. Y entonces he complacido otro lado de mí que no era el correcto. Pero eso, claro, me trajo los resultados que me trajo, con lo cual pues aprendí, porque más me valía. Es que llega un momento en que más nos vale, porque es que además si no lo vamos a pasar fatal y precisamente lo que estamos es todos aquí reunidos porque queremos dejar de sufrir como sea y tal. Y entonces estamos encontrando la metodología, ¿no? Y entonces eso va a querer decir contradecirnos en algunos de nuestros comportamientos, en algunas de nuestras tendencias, en algunos de nuestros puntos ciegos, en algunos de nuestros pequeños engaños que nos hacemos a nosotros mismos, que no aumenta la confianza que uno tiene en uno mismo. Uno empieza a confiar en uno mismo cuando sabe su verdad. Porque, no, porque es que además es que es así como se confía cuando se conoce.
Isa, Eh, perdón, pero perdón que te interrumpa, pero es que se me vino una idea también ahora a sí, la cabeza y es adelante. que uno conoce su verdad cuando la expresa. O sea, Exacto, tú crees que la sabes, pero no, la conoces cuando la exacto, expresas. exacto. Gracias, es lo que faltaba para completar la frase. Y como cuando la expresas a través de un comportamiento, que decir algo también es un comportamiento. ¿Eh? El comportamiento incluye todo el cuerpo, es decir, no solamente lo que uno hace, sino también cómo se le pone el cuerpo a uno. ¿Mm? Y eso es muy interesante también de observar para ver qué tal va uno de valores. ¿Mm? Pero sobre todo sin juicios de valor, porque si nos juzgamos entonces nos va a costar muchísimo más aceptarnos. Y todos tenemos algunos comportamientos. Yo me acuerdo hace mucho leíamos un libro que se llamaba Las zonas erróneas, como en el 94, 95, y que más hubo como 3 libros de las zonas erróneas, ¿no? Que eran comportamientos que no reconocíamos y que estábamos emitiendo. Y bueno, pues cuando los descubramos, lo único que tenemos que hacer es dejarlos de emitir, suprimiéndonos y sustituyéndolos por otros comportamientos, sin más, de presente a presente. Todo lo que signifique culpa, remordimiento, cualquier cosa que vaya a boicotear el camino de la felicidad, sobra. Y eso es la buena noticia que nos viene a traer las leyes universales, que no hace falta que te sientas mal para expiar tus pecados. Exactamente, Es que es exactamente. Sí, maravilloso eso, es que es tan maravilloso. es una gozada, Isa. Cuando nos entra el crítico interno, el juicio, la culpa, el desasosiego y todas estas cuestiones que a veces nos vienen, ¿no? Precisamente de ese crítico tan grande que prácticamente todos tenemos, nos regresamos al punto uno, Isa. Nos regresamos a la frase esa del punto uno, ¿te acuerdas? La que estaba en la diapositiva anterior donde decía, te cuidaré y me propongo hacerte feliz. Hoy no te fallaré. Entonces, y regresamos y volvemos a Claro. empezar nuevamente. Y si son las 2 o 3 de la tarde, bueno, pues ni hablar, pues otra vez, a hacer el propósito nuevamente, ¿no? Y a seguirlo intentando, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Ya, sí, intentarlo hasta que se consiga. Sí, Sobre sí, todo a sí. los que tenemos por antonomasia una tendencia a tener baja autoestima, es bastante difícil y habrá algunas cosas que lo mejor es que nos podamos tomar con un poquito de sentido del humor, que eso siempre va a amainar y tal, cualquier tipo de embiste contrario, ¿no? Y además siempre será inteligente. El sentido del humor, quien tiene sentido del humor y quien sabe emplear bien el sentido del humor para amainar todo esto, está utilizando una metodología inteligente. Primero porque no es tan importante, y segundo porque eh, esto vamos a dejar de complicarnos la vida, vamos a empezar a hacer las cosas y tal que nos mantengan lo más en paz posible, y a ser posible con la mejor disposición, ¿no? Por eso decíamos antes que es muy importante tomar la decisión, y empezar a hacerlo. Esto no es porque yo haya ido a una clase de leyes y tal que ya funcione, que va, hay que hacerlo, y es muy importante. Como no puede ser de otra manera, aparte de tener confianza en ti, y si no, pues ganártela, buscarla, activar memorias objetivas que tengan que ver con cosas que hayas hecho bien, momentos de la vida en que te han dicho que cosas agradables sobre ti, porque siempre habrá alguien que te habrá dicho cosas agradables sobre ti, siempre habrá alguien que habrá celebrado tu nacimiento, que te habrá tratado bien, que te habrá tratado con cariño, con decoro, con respeto, pues activar todas esas memorias y también pensar en momentos en que uno se ha sentido orgulloso de uno mismo y que uno ha hecho las cosas bien o que ha hecho algo difícil, porque generalmente nos solemos sentir orgullosos de nosotros cuando hacemos cosas difíciles, no cuando hacemos cosas fáciles, porque lo fácil está muy fácil, no hay mérito. Y todos y cada uno habremos hecho en algún momento algo que ha tenido mérito, que ha estado muy bien hecho. Y eso es importante también recordarlo y es justo, no es positivo, es justo. Y luego, como no podía ser de otra manera, tener unas relaciones excelentes, ¿no? Y bueno, estamos haciendo un máster incluso, a ver si conseguimos algunas cuotas de excelencia, algunos de nosotros. Pues por supuesto, pero por supuesto pasándolo bien. Todo esto es pasándolo bien, insisto, es muy importante. Este desarrollo personal que nosotros proponemos no es para sufrir, es para pasarlo bien y tener relaciones excelentes es pasárselo fenomenal. Entre otras cosas porque a lo mejor vas a tener que estar
antes me hablaba Jorge, me hablaba sobre el poder llegar a adecuadas y extraordinarias cotas de actor o actriz consciente, sobre todo cuando no queda más remedio o cuando es adecuado que sea así. Porque las personas pueden reaccionar de una manera iracunda o rabiosa o dolosa a tu comportamiento. Y tendrán derecho a hacerlo, ¿no? Y entonces, viendo cómo reaccionan los demás a tu comportamiento, puedes ir viendo a lo mejor el corregir algunas metodologías que tienes de comportarte con las personas. Porque además eso va a venir luego de vuelta, porque es como las personas se van a comportar contigo. Es que la ley del dar y el recibir es verdad, es que lo vamos a estar comprobando continuamente. Entonces, si uno sonríe, le van a sonreír, si uno da buenos días, le van a dar los buenos días, si uno abre puertas, le abren las puertas, si uno es amable, serán amables. Es decir, es como tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Pero incluso sabiendo que somos diferentes, con lo cual tendremos que mirar a ver cómo es la relación excelente a través del dar valores que la otra persona acepte como valores. Es que eso me ha parecido muy importante, porque puede haber un choque de valores y entonces habrá que negociar. Habrá que, bueno, pues esto, ver qué está pasando con eso. Si es uno quien no está atinando, si lo puede enseñar, si se puede negociar, si no se puede negociar, si es mejor delimitar. Eso ya lo iremos viendo en función de cuánta energía vayamos gastándonos en el proceso. No, 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 no sé si estoy atinando con esto, Jorge. Yo pienso que va un poco de eso y tal, ¿no? De cuánta energía nos vamos dejando por el camino, ¿no? Sí, total, 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 Isa. Y una de las cosas que más enfatizaba Gerardo Smelling como de estos aspectos que te llevan hacia el éxito en el sentido más amplio de la palabra en tu vida, tiene que ver precisamente con el hecho de, primero que nada, es tener un compromiso al 100% con aquello que tú estés haciendo, ¿no? O sea, es decir, dar lo mejor de ti en cuanto a energía, actitud, capacidad intelectual y en base a todo lo que tú tengas. Pero otro de estos pilares que también era muy importante era el hecho de poder construir excelentes relaciones con todas las personas con las cuales tú interactúes, ¿no? Para Gerardo esto era un aspecto que enfatizaba muchísimo porque él hablaba también de que en la medida que nosotros vayamos avanzando en nuestro proceso evolutivo, en las siguientes etapas de este proceso, en las siguientes civilizaciones o formas de organizar la sociedad, el principio que rige es el principio de lealtad. Y entonces él decía que aquí, en esta tercera dimensión donde estamos y en este nivel evolutivo donde nosotros estamos precisamente trabajando el tema de los acuerdos y el tema de poder desarrollar lealtad y compromiso. Entonces, ese es el reto que tenemos nosotros. Y para poder desarrollar la lealtad y el compromiso, pues qué mejor que precisamente el tema de las relaciones, ¿verdad? El poder comunicarnos de manera adecuada, el poder establecer acuerdos de una manera adecuada, ¿no? El respetar los acuerdos, ¿no? Y el sobre todo cómo vas a dirimir las diferencias, ¿no? ¿Qué sucede cuando la otra persona rompe un acuerdo, un compromiso que tiene contigo? ¿Cómo delimitas espacios, etcétera? Pero sobre todo, ¿cómo podemos hacer esto de una manera no agresiva, ¿no? De qué manera inteligente podemos relacionarnos de forma tal que si tenemos que delimitar, nos separamos de una persona, ¿no? Y si nos asociamos, nos asociamos con esa persona, pero sin que exista la agresión o la agresividad de por medio. Ese es el reto realmente, el poder construir relaciones de excelencia con todas las personas con quienes nosotros estemos. Y que no hace falta que sea desde el minuto uno con todo el mundo. Que no ahora se ponga el crítico interno leyes y tal a exigirnos, no, eso se tiene que ir aprendiendo. ¿eh? Hay personas con las que es muy difícil de relacionarse y a las que amamos. Y con las que nos gustaría muchísimo aprender a relacionarnos y que está produciendo pues, un cierto sufrimiento en nosotros, no podernos relacionar de una manera, bueno, pues esto recíproca, ¿no? En donde efectivamente podamos compartir valores, ¿no? Que es la mejor manera de tener relaciones excelentes, compartiendo valores.
Y estamos hablando de la confianza. Entonces, lo primero es confiar en ti para poder establecer relaciones excelentes o ir aprendiendo a que sean cada vez más excelentes las relaciones, sobre todo las relaciones que tengamos conflictivas. Y todos tenemos un desafío, un reto o un par. Por lo menos. Entonces, bueno, pues ahí sería un gran laboratorio para empezar a experimentar. Y entonces venía una parte muy interesante que ya la hemos oído, pero cuantas más veces la oigamos mejor y además viene como en otro formato, con lo cual pues lo vamos aprendiendo una y otra vez a medida que vamos avanzando en tallercitos de este tipo. Son las 7 herramientas para alcanzar unas relaciones de excelencia con cualquier persona. Vamos a ver qué se nos recomienda. Primero, es renunciar a cambiar al otro. Toma castaña, empezamos bien. Bueno, esto por supuesto que rebate o una especie como de yo tengo razón o una especie de me has defraudado, yo pensaba que eras de otra manera o una especie como de exigencia que tenemos de que el otro nos complazca, que también tiene que ver con el me hace feliz o no me haces feliz o me haces profundamente infeliz. En cuanto haya ese me, ahí está el ego y ahí está la equivocación de que va a venir de fuera la felicidad. Entonces, por eso lo que queremos es que cambie el otro, porque como no nos hace felices, pues lo mejor es que cambie y así me hace feliz. Porque si lo pensamos bien, aunque suene ridículo, es así. ¿eh? Ante una dificultad es mejor que cambiemos nosotros, no los demás. Es decir, limítate a dar el máximo y si no se puede, pues entonces se pone la atención en algo más interesante para tu vida, para tu evaluación, para tu felicidad, para tu energía vital y para tu paz interna. Y es así y tal. Es decir, si nos encontramos muy bien y si no, bueno, pues a lo mejor será próximamente. ¿De acuerdo? Tenemos que ver hasta qué punto insistimos, 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 insistimos. Puede que en un momento dado incluso no sea el momento. Eso también no lo tenemos que plantear. Y entonces aquí está el recuerda, tú eres el centro de tu vida. Acuérdate de ese egoísmo positivo, pensar en ti mismo, buscar tu bien, siempre respetando a los demás. Pero no intentar que cambie la realidad ni que cambien las personas para tú sentirte bien. ¿De acuerdo? Eso va a escapar muchísimo de tus posibilidades y te va a hacer entrar en una batalla que te va a hacer perder mucha energía vital y mucha esperanza y eso que hablamos de la inteligencia motivacional, ¿no? Y luego, bueno, pues como no podía ser de otra manera, que lo dicen una y otra vez, es renunciar a la queja. Es decir, pero definitivamente, no hacer que uno renuncie a la queja. Insistimos en que todo esto son comportamientos y la actitud de queja es también, no solamente, ay, que lata tal, no, eso es casi lo de menos. Cuando uno dice que lata tal cosa, no, es tener una actitud de queja, una actitud reivindicativa. Y aunque no nos demos cuenta, la tenemos, ¿de acuerdo? O la hemos tenido, porque es lo que nos enseña, con lo cual pues es normal haberlas tenido. Y aquí quien no se haya quejado y tal, no una, sino 50.000 veces y tal que tire la primera piedra, porque somos unos quejicas, hasta que no nos enteramos. Pero no, ya llega un momento en que sí que hay que cuestionarlo, hay que empezar a valorarlo y hay que empezar a eliminarlo, poquito a poco. Lo primero es guiarse con las manos en la masa haciéndolo. No hacerlo, porque entonces vamos a creer que no lo hacemos y lo seguimos haciendo. Con lo cual, pues es fijarte en este comportamiento. No tanto en la pensadera, sino en el comportamiento que tienes a raíz de esa pensadera quejica. Y sustituirlo, porque todo esto vamos a sustituirlo, no nos vamos a castrar, ni nos vamos a quedar sin, no, vamos a sustituirlo, que es como se hace en la teoría del aprendizaje. Sí, es el que no valora lo que tiene está en camino de perder lo que necesita. Esa es una frase también de leyes, ¿no? Repito, el que no valora lo que tiene está en camino de perder aquello que necesita, ¿no? Una de las cosas que repetía muchísimo Gerardo es ten mucho cuidado con decir que no te gusta algo o que no es suficiente para ti porque va a venir la vida y te lo va a quitar de en medio y entonces vas a realmente darte cuenta de que sí era importante para ti, ¿no? Entonces,
La queja está muy asociado precisamente con esa sensación de carencia, de pobreza, porque nos limita completamente. No te permite realmente el valorar y sobre todo no te permite el disfrute de aquello que ya tienes, ¿no? Entonces, una distinción que también a mí me parece interesante hacer, Isa, es el tema de la valoración, porque también Gerardo asociaba la palabra valorar con disfrutar. O sea, no se trata de decir que yo valoro mucho algo, sino qué tanto realmente estás disfrutando. Volvemos nuevamente con la conducta, ¿no? No es un tema solamente a nivel mental, ¿no? No es un tema de decir que yo valoro mucho a mi familia, yo valoro mucho mi trabajo, yo valoro mucho mi cuerpo, ¿no? Es realmente qué tanto estás disfrutando de ello, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta de qué tanto lo valoras realmente, ¿no? Eso. Ese puede ser un buen barómetro, un buen parámetro, ¿no? Un psiquiatra con el que me puse a trabajar con algunas personas hace poco, relativamente poco, vimos juntos un caso como que era un narcisismo, que era exactamente lo contrario a lo que pensamos que es el narcisismo de la vanagloria. Sería que era el narcisismo de la persona instalada en la queja, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Nada más que lo pongo porque se me ha ocurrido, he asociado la idea y tal, ¿sabes? De que muchas veces tiene que ver también con un toque de narcisismo primario y tal, ¿no? Es decir, que una cosa es pensar en uno mismo para darnos felicidad y otra cosa es exigirle a la vida y a los demás que nos den felicidad. Para vivirla. Entonces, ahí sí que puede haber un toque y a mí me dio mucho que reflexionar esa frase que me dijo este señor y lo estoy viendo y también lo he podido llegar a ver en mí y tal, en momentos de mi vida y tal, cuando he estado pensando en qué momentos he podido tener yo ese tipo de narcisismo. Y claro que sí, sí señor. Efectivamente, porque estamos, insisto, asociando el narcisismo solamente a la parte vanagloria de la definición. Mm. Muy bien. Entonces, recordar que la queja lleva a la pobreza y la valoración a la actitud abundante que estamos buscando para que luego se instale en nuestra realidad. Y es que el tema de nuestros recursos y el tema de que es la pirámide, la base de la pirámide de Maslow, es decir, ¿qué tal vamos de recursos económicos? ¿Mm? Renunciar a Isa, culpar, sí, adelante. antes de avanzar al siguiente punto, Isa, acabo de volver a transcribir algo que ahora lo tengo un poco como mantra, ¿no? Sobre todo por lo que me detonó esta frase, ¿no? De tengo todo lo que necesito porque soy feliz con lo que tengo, ¿no? Y bueno, esto para mí es simplemente como lo coloco, como un puntito ahí en el cielo, ¿no? A donde me gustaría llegar. Si objetivamente me mido y veo hacia dónde me encuentro, por ejemplo, ¿no? Pues yo podría decir que en este momento, a lo mejor en un 60%, ¿no? Me estoy disfrutando realmente y valorando las cosas que tengo, ¿no? Pero ya me estoy dando cuenta que no se trata de acumular o no se trata de tener algo diferente, sino más bien de poder apreciar mucho más, de poder valorar mucho más todo aquello que ya está vigente y presente en este mismo momento en mi propia vida, ¿no? Y hacia allá quisiera yo mover un poco mi carroza, mis caballos, ¿verdad? Y dirigirme mucho más allá. No se trata de meterme a Amazon a ver qué me hace falta y seguir comprando, sino más bien a mirar qué es todo aquello que ya tengo. Para el Entonces, esta tipo frase 4, para el tipo 4 estas recomendaciones son bien berracas, ¿verdad? Como dicen en Colombia, duras, y duras, tal, duras, así ¿sabes? es. Muy duras, ¿no? Agradecimiento, estado de abundancia y no de escasez, el estar contento con lo que uno tiene y no querer otra cosa. Es decir, es como a bombazos y tal contra el ego 4 en ese sentido, ¿no? En el sentido, pero no vamos a bombazos contra nada, lo que vamos es a observar nuestro comportamiento y a modificarlo, lo cual Así hace es. mucho más sencilla la cosa. Y entonces luego ya podemos establecer cualquier filosofía basada en los resultados que hemos obtenido una vez hemos modificado nuestro comportamiento. ¿eh? Y entonces, bueno, pues se nos recuerda de que es muy interesante renunciar a la queja, como también renunciar a culpar. Es decir, el más bien mirar hacia uno y tal. ¿Sabes por qué estoy obteniendo los resultados que estoy obteniendo? ¿A qué se debe y qué metodología estoy empleando para obtener estos resultados que no están funcionando?
Independientemente de la responsabilidad que el otro tenga y tal con respecto a sí mismo y tal, lo que está diciendo esto es que nuestra responsabilidad termina donde termina nuestra responsabilidad, no más allá. Y ya está. Y lo demás y tal por antonomasia ha ocurrido y tal, ojalá no vuelva a ocurrir en caso de que haya sido un problema. Y si podemos tomarnos las cosas con esta sencillez, puede resultar poco dramático, poco pasional, puede resultar en un momento dado frío, como que uno enfría algo y tal. Y sí, efectivamente aquí están pidiendo una desensibilización. O sea, aquí están pidiendo que nos pongamos menos pasionales. Con los resultados que obtengamos, porque ese tiempo que va a tener que ocurrir hasta que se diluya la pasión para que empecemos a pensar. Y entonces el entrenamiento es en poder frenar la reacción pasional que uno tiene en el momento en que tiene una frustración, una contraveniencia, un problema o unos malos resultados relacionales. Entonces es asumir la responsabilidad, no la culpa. No, yo tengo la culpa, es que lo hago todo fatal. Eso no es a lo que se refiere este punto. ¿eh? Es simplemente ponerse de científico, no ponerse de reactivo, ponerse a observar y a entender y a comprender. Y a ver objetivamente qué error uno ha cometido. Que no pasa nada. Hemos dicho que cometer errores está muy bien siempre y cuando uno aprende. Y entonces entra uno también en una actitud abundante, en una actitud de no tener problemas instintivos, problemas que puedan crear ansiedad. Y es muy interesante porque esa actitud hace luego la realidad, porque con esa actitud es como uno va a poder entrar mucho más en poder aplicar esta metodología que estamos ofreciendo. Es muy fácil echar la culpa. Y además dijimos el año pasado muchas veces, lo fácil es sufrir. Lo difícil es no sufrir y por eso estamos pidiendo que se haga algo difícil que, como hemos dicho antes, es la manera en que nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. Y si podemos evitar reacciones emocionales que antes lo eran, pues estamos aprendiendo, estamos avanzando. Y además nos vamos a sentir muy bien. ¿Por qué sabré yo si he hecho bien o no he hecho bien? Por cómo te sientes después de haberlo hecho. Y por no narcotizarte de cómo te sientes, porque la narcotización es un mecanismo de defensa que aquí hace como que uno ni sienta ni padezca, y no, y tal, si es que no hace falta ni sentir ni padecer, es objetivamente ver en qué uno ha errado, y ya está, eso es todo. Sí, Isa, sí. si me permites también hacer aquí un matiz que me parece importante, es, vamos a ver, si yo en un momento de mi vida decido hacerme responsable de mis actos y de mis resultados, ¿no? Y de esa manera me coloco en el flujo de la propia vida, eso está estupendo, ¿no? Pero también tenemos por aquí una cuestión que puede también presentarse y es que yo busque hacerme responsable de aquello que no me corresponde. Es decir, que me cargue con la responsabilidad generalmente de seres queridos o allegados, ¿no? Estamos hablando de familiares, hijos, hermanos, pareja, etcétera, ¿no? Gente que es cercana, colaboradores, ¿no? Empleados en un momento dado también en la empresa, ¿no? O sea, buscamos asumir nosotros errores que no nos corresponden, ¿no? Y ahí también nos estamos alejando de la abundancia, estamos interfiriendo en el proceso de las demás Sí, personas, porque ¿no? dejamos de confiar en nosotros mismos. Yo me recuerdo de un ejemplo que colocaron en un curso con Gerardo, si no me equivoco, ¿no? Estoy haciendo memoria, pero hablaban, me parece que de una chica que trabajaba, me parece, de secretaria, ¿no? En una empresa y parecía que tenía una necesidad económica, ahí un hijo enfermo, algo así, y se le ocurrió tomar un dinero, ¿no? Entonces la cacharon, la agarraron robando a la empresa, ¿no? Y entonces, pues el gerente decidió despedirla, ¿no?
Y mucha gente cuestionó esta decisión, ¿no? Diciendo, pero es que mira, ella es súper buen empleado, y tiene 15 años aquí, jamás lo había hecho, y la pueden meter a la cárcel, y qué va a pasar, y de qué van a comer sus hijos y todo, ¿no? Y entonces fue una decisión muy dura, pero al final de cuentas decidió hacerlo, lo despidió, ¿no? Y entonces comentaba Gerardo este ejemplo y decía, mira, la situación es que si lo que hizo esta persona fue correcto, porque si él hubiera asumido el resultado que tuvo la otra persona por el hecho que hizo, ¿no? Ahí estaría interfiriendo su proceso. Es verdad que esta persona va a tener una situación complicada, puede que vaya a la cárcel, puede que se quede sin el sustento durante algunos días, en fin, o sea, va a pasar por una situación bien difícil, pero no, si le sacas tú de esa experiencia, no va a poder aprender, y muy probablemente más adelante pueda volver a tener una situación similar en su vida, que pueda inclusive generarle un resultado mucho más desastroso. Entonces, así funciona la vida y así funcionan las leyes, aunque puede ser muy duro a veces, ¿no? Y nosotros buscamos generalmente en ejemplos mucho más sencillos y menos dramáticos, sacar a las personas que queremos de su proceso vital, de su proceso de aprendizaje, y muchas veces tratamos de asumir responsabilidades que ya no nos corresponden, ¿no? Que debería de asumir la otra persona porque generó este resultado. Entonces, es bien interesante, por un lado, asumir mi responsabilidad, pero también entender hasta dónde es mi responsabilidad y a partir de dónde comienza a ser responsabilidad de alguien más. Y en ese sentido, aunque nos duela, permitir que la otra persona asuma también su resultado, su responsabilidad. Es colocarse en el flujo de la vida. Bueno, hemos hablado mucho de lo interferidores en el buenismo, de lo interferidores en el que nos enseñan a ser bondadosos, y así expiar también nuestras culpas. En un momento dado también hemos utilizado esa actitud, y todos los que lo hemos hecho hemos sabido a qué nos conduce eso. Lo primero, a una actitud, perdón, a unas relaciones no tan excelentes, porque es la mejor manera de en un momento dado hacer enemigos, que es interferir en procesos evolutivos de los demás, sino que además también ha repercutido en problemas económicos, que ha sido lo más grave que hemos tenido que vivir como resultado de interferir, y de querer salvar. eh. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, en el tema de las relaciones, ¿no? O de más valores, porque estamos nada más que en el primer valor, en el valor de la confianza, ¿no? Entonces, interesante lo que está aquí subrayado, que dice, la prosperidad no es posible sin aprendizaje. ¿eh? Por tanto, debemos renunciar a culpar para poder aprender. Es decir, si seguimos culpando, no aprendemos. Y esto es con lo que nos tenemos que quedar. El culpar a los demás o el culparse a uno mismo es para volver a repetir. Esto no me acuerdo a quién se lo escuché, pero desde luego no hay verdad más cierta hoy. En las veces que nos hemos sentido culpables no hemos resuelto el asunto. ¿De acuerdo? Lo hemos resuelto cuando hemos dejado de sentirnos culpables y hemos empezado a cambiar nuestras metodologías, ¿no? Ay, aquí de repente no veo lo de arriba, que me lo impide ver. Isa, antes de avanzar, había una pregunta por acá que colocó en el chat Alejandra Pérez con el punto de la responsabilidad, me parece, ¿no? Donde pregunta ella, ¿qué pasa cuando un otro ha abusado de mí? O sea, bueno, sí, cuando alguien abusa de mí, ¿no? ¿Qué pasa con las víctimas de violación o de violencia obstétrica? Es decir, o sea, que si nosotros deberíamos de asumir la responsabilidad del otro, creo que un poco lo hemos comentado, ¿no? Es que lo hemos Precisamente con... estado comentando, sí. Hola Sí. Alejandra, esto nos conocemos desde hace muchos años, me da mucho gusto saludarte. Una de las cosas que decimos en leyes, lo primero es que miremos nuestra vida, y de que estemos cambiando una actitud, no estamos intentando cambiar el mundo. La única manera de cambiar el mundo va a ser cambiándonos a nosotros, los seres humanos que lo habitamos. Y una de las mejores maneras de cambiar el mundo es dando ejemplo. Y pudiendo establecer relaciones de confianza, y empezar a difundir esta información. Luego, el hecho de cómo yo pueda explicar lo que les pasa a los demás es absolutamente imposible.
Con lo cual pues esto sí que puede doler y además todos los que estamos aquí estamos muy sensibilizados, unos con la obstetricia violenta, otros con el maltrato animal, otros con la paidofilia, y véase la cantidad de cosas que suceden en la tercera dimensión. Pero una de las cosas que leía hoy y que estoy preparando otro documento es que no pueden ocurrir otras cosas con las intenciones y los comportamientos de los seres humanos. Es decir, está así la vibra, es decir, sería muy raro y tal, ¿no? Que vibrando como vibramos los seres humanos y comportándonos como nos comportamos, pasen cosas diferentes. Y entonces eso es algo que cuando que nos quitamos los idealismos de querer cambiar el mundo, si no es a través de nuestra pequeña aportación, cambiando nosotros mismos, vamos a sufrir. Y lo que queremos es dejar de sufrir. Yo no sé si vale esta explicación. Hemos hablado mucho de esto, ¿verdad, Jorge? Sí, mucho, muchísimo. Parece que no sé si sea la primera vez que Vale se nos une, ¿no? Pero sí es algo que hemos estado dándole vueltas circularmente durante muchísimo tiempo. Y es verdad que siempre que entramos a hablar de leyes, pues es algo que nos asalta, que nos brinca, ¿no? El hecho de que, bueno, pero ¿qué sucede o qué pasa con estas situaciones, pues que vivimos todos los días, ¿no? Y que como bien comentas, Isa, para cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra sensibilidad, nos hieren, ¿no? Y nos hieren profundamente. Y además es objetivamente, ¿no? Porque definitivamente es algo pues muchos de nosotros no quisiéramos realmente que pudiera existir, ¿no? Pero también me viene a colación el ejemplo que colocaba yo hace un par de semanas o la última semana que pude yo estar con ustedes en leyes, donde decía yo, cuando tú terminas el colegio, cuando terminas tu escuela primaria, tu bachillerato o inclusive tu universidad, no sales tú del colegio y saliendo y cerrando la puerta le colocas una bomba a la universidad porque a ti ya no te sirve, ¿no? Es decir, ese colegio existe y ese colegio existe para otras personas que tienen esa necesidad de formarse y de continuar estudiando ahí. Entonces, el planeta Tierra, la vida, tal y como está diseñada, es un colegio, es un gran colegio y dentro de ese colegio hay unos aprendizajes que no son nada agradables, definitivamente, ¿no? Pero que forman parte de un proceso. En lo que nos toca a nosotros, lo que nos compete en este momento puntual es vibrar bien, ¿no? Vibrar alto, vibrar bonito, ¿no? Y hacer desde nuestra propia parcela, desde nuestro metro cuadrado que tenemos de influencia, lo mejor que sepamos y que podamos. Eso sí, definitivamente, ¿no? Es enriquecer al mundo con lo mejor que podamos y sepamos, ¿no? Pero a sabiendas de que muy probablemente de mí no depende que se termine la pobreza en África, ¿no? Pero sí depende que construya una mejor relación con mi padre, con mi madre, con mi esposa, con mis hijos y que pueda a lo mejor tocar a 3 o 4 personas en mi vida. Bueno, Hay a pues si es partir de eso, un momento ahí. en que se toma esta decisión de combatir un idealismo que es muy bonito tener en la juventud, en cuando uno está entendiendo dónde vives y además si no hay personas que quieran cambiar el mundo, tampoco sería esto una tercera dimensión, ¿no? Es decir, pero llega un momento en que puede uno tomar la decisión de colaborar con el mundo de esta manera, a través de adoptar una actitud justa, una actitud ejemplar y una actitud en la que estamos hablando de una serie de valores que les falta mucho a este mundo, ¿no? Y motivo por el cual además suceden cosas tan horribles, ¿no? Con lo cual, de alguna manera sigue uno implicado y además haciéndolo difícil, ¿no? Que es asumiendo la responsabilidad de uno mismo y no de la de los demás. Oye, fíjate que además ya pues estamos acercándonos a las 9:30, no me voy a meter en más berenjenales, pero sí el mirar, el renunciar a la actitud de violencia. Es decir, quitarnos resentimientos, iras, contrafobias y cuestiones que nos pongan en contra. ¿Mm? Aquí habla mucho de una actitud positiva, ya sabéis que no es que pienso que se refiere más bien a una actitud en la que hay una intención positiva, pero que es una actitud justa, ¿eh? Una actitud neutral, ¿no? Es decir, y entonces esto
esto es una de las cosas que más nos va a costar, sobre todo a los que venimos decepcionados del mundo, con frustraciones, cuando nos dan cuenta de que todo lo que nos han contado es mentira, y que de alguna manera, bueno, pues viene una rebeldía, ¿no? Todos habremos pasado por ese momento en algún momento, ¿no? Y eso ya crea ira y, oye, bueno, pues ya hemos estado en manifestaciones y liando la parda, ¿no? Llega un momento en que a lo mejor uno piensa, porque uno no ha conseguido nada, efectivamente, Jorge, no hemos quitado hambre, sigue habiendo las mismas desigualdades, sigue habiendo la misma violencia, o sea, quiere decir, no sé si habremos hecho algo o no habremos hecho algo cuando éramos activistas, pero efectivamente no, yo mi experiencia es que no me ha ido bien. Y la experiencia también de muchas otras personas que nos han contado su experiencia con ir en contra y rebelarse. ¿eh? Luego, pues aquí hablan de que la violencia física puede estar lejos de nosotros o de nuestras intenciones, con lo cual pues piensa que no es este nuestro problema. Ojalá sea así, yo así lo pienso, pero sí que podemos estar cayendo en la violencia verbal y en la violencia mental. Otra cuestión de la que tenemos que empezar a renunciar. El verbal sería pues utilizar malas palabras, amenazas, tonos de voces, chantajes emocionales, culpar, la queja, los gestos punzantes, los silencios asesinos y todas estas violencias, ¿no? Que tienen que ver con cómo uno se manifiesta en lo verbal y en lo no verbal. Que no deja de ser también un comportamiento. Y luego está el mental, que es bueno, pues las películas que nos montamos dentro de nuestra cabeza y la violencia que muchas veces adquieren esas películas. Las cosas que le decimos a una persona con la que estamos hostil, cuando pensamos, vamos en el coche, o estamos fregando los platos, o cuando simplemente estamos con lo que llamamos la loca de la casa, dándole que te pego, teniendo pesadillas mentales, ¿no? De violencia en un momento dado, ¿no? Entonces es también esto, empezar a desmontar esa tendencia. Es más una tendencia adictiva que en un momento dado hay que intervenir en ella. Es de pensamiento, palabra, obra y omisión, decían, ¿no? Y tal, en el inconsciente colectivo. Pues sí, ¿de acuerdo? Es decir, también en la omisión, también en el pensamiento, que es muy importante, ahí es donde luego se genera, porque nos damos cuenta de que todo lo que generamos en nuestro pensamiento no se lo estamos contando al cuerpo, están escuchando, es el cuerpo y tal, ¿sabes? Todos esos mensajes, ¿no? Si estamos de batalla con alguien en nuestra mente, es bastante probable que luego veamos a esa persona y montemos una batalla campal. Que si interrumpimos esos pensamientos para poder ser más amables, más objetivos, más justos. Y entonces, como es agotador hacerlo con todo el mundo, pues lo que sería interesante es que lo pudiéramos hacer con una persona. Y entonces ahí egoísmo dañino, no sé si lo ponía en el libro, ¿no, Jorge? Dice, recuerda, renuncia a agredir y en tu mundo desaparecerá la violencia. Lo interesante es que sí. Lo que solemos verificar es que efectivamente como somos violentos a veces de palabra y mente, se produce violencia en nuestras vidas. Se produce agresividad, conflictos, gritos, rupturas, reproches, conflictos, y es una pena porque es un derroche absoluto de energía y además llega el momento en que podemos empezar a plantearnos el dejar de hacerlo. Y también es producto de una decisión. Y luego además tiene que ver con esta actitud de la que estamos hablando, que es una actitud abundante, una actitud en la que de agradecimiento, una actitud en la que uno se lo pasa muchísimo mejor que con la otra actitud. Y entonces eso es lo interesante, que uno se lo pase mejor con esta actitud que con la otra actitud. Y que además a uno le empieza a ir bien, que es lo que es también lo interesante. Porque hemos hablado de un egoísmo sano, con lo cual es muy, muy interesante que te vaya bien a ti y que tú te lo desees a ti mismo y que nos lo deseemos.
y saltarnos la soberbia y todos los obstáculos psicológicos y constructos que nos impiden ver nuestras luces, que nos impiden ver el que merecemos una oportunidad, una apuesta, un día feliz, poder ser abundantes, poder no tener problemas y no apuntarnos al otro lado. Al tener muchísimos problemas, muchísimos conflictos, muchísimas movidas. ¿eh? No se queda además cuando uno no tiene tantos conflictos sin conversación, no os preocupéis por eso. Muchas veces todas las conversaciones están basadas en conflictos. ¿eh? Y bueno, vamos a ir cerrando, y ya seguiremos con este PowerPoint el próximo día, a ver a la gente. Bueno, ahí veo todas las caritas. Fíjate Cada uno. qué increíble, Isa, que estamos hablando de abundancia, de prosperidad y tocamos temas de relaciones, ¿no? O sea, cómo tenemos bien completamente desconfiguradas las ideas, ¿no? De cómo es que tiene uno que moverse en la vida para poderse abrir las puertas de la abundancia y de la prosperidad, ¿verdad? Y viene por aquí leyes y te dicen, pues mira, básicamente es vuélvete confiable, ¿no? Mantén buenas relaciones, ¿no? Elimina la agresividad de tu vida. O sea, son como cosas que contraponen muchísimo la lógica común de lo que nosotros vemos en el día a día, ¿verdad? Y luego para responder un poco la pregunta de Paloma, donde decía que si la sinceridad no es un valor, no, desde leyes no, Paloma, la sinceridad no es un valor. Definitivamente no es un valor, es una agresión inclusive, o sea, es un antivalor. La sinceridad es un antivalor bastante agresivo, ¿no? Y para todos aquellos que somos adictos a la sinceridad, yo me incluyo porque yo soy uno de ellos, ¿no? Nos queda siempre un campo abierto para gritar y no volvernos locos, ¿no? Nos queda el fútbol y nos quedan algunas otras opciones donde podamos sacar todo aquello que le queremos decir al otro, ¿no? Y que por dentro nos carcome el esófago y el estómago A mí y el todas fútbol las me entrañas, funciona. ¿no? Pero no, definitivamente, clara y rotundamente la sinceridad no es un valor y lo decimos así con todas sus letras. Es un antivalor bastante agresivo y que lo que generalmente hace es que jode y fastidia nuestras relaciones. Y esto que has afirmado, yo lo reafirmo y tan absolutamente. Mi experiencia es absolutamente, va a favor de lo que estás diciendo. No tiene absolutamente nada que ver con la mentira, no tiene absolutamente nada que ver con la hipocresía, ni tiene nada que ver con el estar en una actitud desleal. Eso también hay que revisarlo nuevamente. El respeto, el amor por el otro, el cómo estamos reforzando o castigando su presencia en nuestra vida a través de nuestro comportamiento, también basado en palabras, es cómo estamos tratando a las personas y cómo nos estamos tratando a nosotros mismos. Luego, por otro lado, nuestra visión de la realidad está escotomizada, no tenemos razón, hay otra perspectiva. Con lo cual pues ese sincericidio y tal está basado ya en algo que no es objetivo y por tanto inadecuado. Y luego por otro lado no vamos a encontrar comprensión y hay una ley natural y es que todo lo que se ataca se defiende. Con lo cual pues el conflicto las tenemos asegurado. Y además no vamos a sentir paz interna. Podremos experimentar subidón o bajada, pero no paz interna. Y entonces, pues es una cosa que tenemos que revisar porque efectivamente nuestra cultura habla de lo contrario como bueno. Y las leyes vienen a decirte que no es por ahí. Has estado contundente, has estado muy valiente, Jorge. Bueno, es que me toca, es un tema que me toca porque además yo soy de ese club, o sea, lo admito, o sea, o sea, a mí se me queman las entrañas por poder decirle las tres verdades al otro, Isa, pero de Ya, verdad, ya, o sea, ya, ya. tengo que meterme en el auto, subir las cuatro ventanas, ¿no? Y gritar cuatro palabrotas, ¿no? Para sacar lo que tengo. Es verdad que hay que sacar también esa Hay que emoción, sacarlas. definitivamente. Hay que Hay que hacer una sacarla. limpieza biológica. Eso lo leía en el siguiente PowerPoint que estamos haciendo. La limpieza biológica.
Es decir, desahogarte y tal, pegar gritos y tal en la ducha, cantar, cada uno tendrá su manera de desahogarse, escribirlo todo en un papel y luego quemarlo, pegarle patadas a un cojín, nadar y tal, o hacer un ejercicio físico y tal, sabes que te exude completamente de radicales libres, porque efectivamente si no se quedan enquistados en el cuerpo. Los resentimientos y los resquemores. Cada uno verá cómo se desahoga. Y nunca con un ser humano ni con un animal, nunca con un ser sensible. Eso es muy importante. A no ser que sea un psicólogo al que se le pague por ello. Y que le paguen bien, además. Muy bien. Muy Bueno, bien. pues esto sí, y no sé quiénes han sido los revisores del chat. Dice, mira, gracias como siempre. Geno nos ha estado apoyando, pero parece que hemos cerrado, ¿verdad, Geno? Muchas gracias, Geno. Sí, Gracias no como hay. siempre, dice alguien también. Habéis ido contestando todo. Es que la sesión ha estado guay, concentradita. Ha estado potente, pues Gracias. vamos como en la diapositiva 7 de 37, con lo cual pues vamos a seguir dándole caña a este asunto, porque se Bien. va a poner cada vez más interesante. Muchísimas gracias, Geno, por tu ayuda. No, no, a Bueno, y como vosotros. siempre, un placer, Jorge. No, Isa, qué alegría poder volver a coincidir. Yo tuve que estar fuera un par de semanas, pero ya, aquí estamos, afortunadamente. Encantado de poder compartir contigo y como siempre lo digo y no me canso de repetirlo, yo te agradezco porque esta iniciativa que tú tuviste hace como año y medio de colocarte en servicio y de poder abrirte de esta manera con esta información tan bonita, yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos que has hecho en tu vida. Isa, gracias por darnos la oportunidad y por abrir este espacio de vernos cada semana. Pienso seguir insistiendo. Muchísimas Ya lo gracias. sé, me queda clarísimo. Besazo a todos y a cada uno. Que paséis una feliz velada, un feliz día. Nos vemos el miércoles que viene. ¡Mua! Hasta pronto, Adiós. chao.